Hoy día, jóvenes, vamos a ver el capítulo 3, que es todo lo que es un recordatorio de todo lo que hemos visto en este semestre genética mendeliana. Dominancia, codominancia, epistasis, pleiotropía, así que van a poder volver cuando lean el capítulo 3 van a volver a estudiar todo lo que hemos visto en este semestre. Pero voy a enseñar dos cosas que son diferentes cuando se trata de genética de poblaciones, que mañana vamos a trabajar con eso. ¿Qué tipo de herencia tienen las características de importancia económica en ganado bovino, en aves, en porcinos, en llamas, en cabras, en todo? O sea, ¿qué vendo yo del ganado lechero? Leche. ¿Qué vendo yo del ganado de carne? Carne. ¿Qué vendo de las gallinas? Carne o huevo. ¿Qué vendo del cerdo? Grasa, carne. ¿Qué vendo de la oveja? Lana, carne. ¿Qué vendo de una llama? Carne y fibra. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tipo de herencia tiene esas características que yo vendo? Porque yo soy un zootecnista, crío los animales con técnica, con buenas prácticas de manejo, sin causarles estrés. Y eso, jóvenes, a nosotros nos dan palo porque, ay, matan los pollitos, matan los cerdos. Jóvenes, la gente está desubicada. Esa gente que habla así es porque tiene la barriga llena, gracias a nosotros. ¿Qué vamos a comer si no matamos pollitos, si no matamos cerditos, si no matamos vacas? ¿Qué vamos a comer? Puro choclo, ¿ah? Puro yuca. No se puede. O le vamos a echar a la coca duro y olvidarnos de comer. Al principio del semestre les he dicho, somos omnívoros. Y lo que comemos no es, antes se comía quijochi, se comía taitetú, se comía urina, ahora ya no, esos no son animales domésticos. Los animales que el hombre ha criado para él aprovechar su carne, su leche, su queso, son 4 especies que vamos a ver bien en quinto semestre. ¿Qué comen ustedes? Pollo, luego carne de bovino, luego cerdo, luego nada más. De lejos viene cabra, llama, peces, ¿m? Y punto. Y los peces y todo lo demás ya pongo entre comillas, porque no es algo que yo crío. Algunas granjas hay, pero todo lo demás nosotros hemos hecho. Por lo tanto, criamos especies domésticas para vender proteína que va a ser utilizable por los humanos. Este cuadro les he presentado al principio del semestre. Este semestre hemos visto todo esto, cualitativa, genética cualitativa, la mendeliana y no mendeliana, la moderna, manipulación citogenética, ingeniería genética, y hemos ido al laboratorio. En quinto semestre vamos a ver genética de poblaciones, que mañana les voy a dar una muy buena introducción de lo que es. Y se llama cuantitativa y es la base para el mejoramiento genético animal y utiliza técnicas estadísticas, matemáticas y de computación. Esta también, o sea, la línea esta, ya les he dicho, es relativa. De hecho, ahora uno podría poner una más aquí. Y ahora la parte genómica está entrando de nuevo aquí. Así que es relativo, pero que quede en su mente que hay genética cualitativa de cualidad, rojo, blanco, negro, que hemos visto ahora. Y cuantitativa, cantidad de leche, cantidad de queso, cantidad de proteína, cantidad de insulina, cantidad de huevos que produce una gallina, peso al nacer, peso al destete, cantidad. Lo que hemos visto en este semestre es esto, la genética mendeliana y no mendeliana. Pero en quinto semestre vamos a ver la biometría, que nace unos 18 años después de esto, en 1900, un poquito más, 1918, después del redescubrimiento de las leyes de Mendel en 1918, nace la biometría, que forma las bases del mejoramiento genético. ¿Qué hemos visto en este semestre? Esto, la genética mendeliana, que en su forma más simple tiene 2 genes, A mayúscula y A minúscula. A mayúscula da mocho, A minúscula da astado.
y tiene poca influencia ambiental. ¿Qué significa? A ver, si yo a un ternero que nace con cuernos no le doy comida, no lo enfermo, no lo trato bien, se va a morir, pero los cuernos no se van a caer. ¿Me entienden? Los cuernos dependen solo de la genética, no del ambiente. A medida que van aumentando la cantidad de genes que influencian una característica, llegamos a un modelo poligénico. Y el modelo poligénico tiene que ver con todas las características de importancia económica en el ganado bovino, ovino, aviar, porcino, son poligénicas. O sea, miles de pares de genes influencian la característica. Aquí no, un par es mucho, es astado. Aquí hay miles de pares de genes que dicen, yo doy a la leche, yo quito a la leche, y además tienen un efecto ambiental, o sea, hay una interacción en el ambiente. ¿Qué significa? Si no le doy comida, se va a morir y los cuernos van a quedar. Si no le doy comida, no va a producir leche, no va a producir carne, no va a... Pero tiene la genética, sí, pero no tiene el ambiente, no tiene comida. En cambio, aquí no importa el ambiente, no importa la comida, solo importa el gen. Ah, yo doy cuernos y listo. En cambio aquí, ah, yo doy leche, yo también, y muchos dan leche. Pero si no les doy ambiente, no doy agua, no doy comida, el animal no va a ganar peso, no va a dar leche, no va a dar producción de huevos. Esta parte es lo que vemos en mejoramiento genético. En este tercer semestre hemos visto las leyes de Mendel, la aplicación de las leyes, la interacción de génica simple, dominancia, codominancia, alelos letales, alelos múltiples, epistasis, pleiotropía y herencia ligada al sexo. Hemos visto la teoría cromosómica, cómo son los cromosomas, el número de cromosomas, las aberraciones cromosómicas, y se llama genética clásica y mendeliana y no mendeliana. La no mendeliana es herencia ligada al sexo, epistasis, pleiotropía. Hemos visto las leyes de Mendel, que también les va ahí en el tercer capítulo explica. Hemos visto la mitosis, la interfase, todo esto, la división de las células. Hemos visto, y aquí es donde entra lo único nuevo aquí, que también lo hemos visto, porque yo voy a preguntar, a ver, este individuo A mayúscula, mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, C mayúscula, ¿cuántos gametos produce? ¿Cuántos gametos produce? Uno, porque es A mayúscula, 1. B es el gameto ABC. O sea, ¿cómo sacar gametos? Y luego, para la formación de los embriones, hemos utilizado el tablero de Punnett. Se junta el espermatozoide, se junta con el óvulo y leo el tablero de Punnett. Pero eso hemos hecho en monohíbridos, dihíbridos, tríhíbridos ya no hemos hecho porque el tablero es enorme, ¿verdad? O sea, lo que les he enseñado es solo para aprender cómo funciona la parte genética. Pero en la vida real, oye, los cuernos no son de importancia económica directamente. O sea, la mayoría de los caracteres de herencia simple no son de importancia económica directa, como color de ojos, forma de la oreja, que las plumas en las patas. Las plumas en las patas de las gallinas no tienen nada que ver con la producción de las gallinas. ¿Mm? Pero la cantidad de huevos que produce una gallina, la cantidad de carne que gana una gallina depende de miles de pares de genes. Por lo tanto, no nos sirve eso, ¿sí? Hemos visto la meiosis, no voy a hablar más de la meiosis, la oogénesis, y miren aquí está cómo saco gametos. Miren, homocigoto, homocigoto, un solo gameto. Homocigoto, heterocigoto, 2 gametos. Heterocigoto, heterocigoto, 4 gametos. Eso es lo que les he enseñado. ¿No ven? Sabemos que aquí produce un gameto, aquí produce 2 y aquí produce 4. Este doble heterocigoto. El libro ahora, y luego cuando cruzo este heterocigoto, este doblemente heterocigoto con 4 gametos, con otro individuo exactamente igual, tenemos el dihíbrido, que eso es pregunta de examen, de segundo y de final, ¿no ve? Y tenemos 9 tipos de cigoto, o sea, 9 tipos de organismos genéticamente, miren. Este es 1, estos 2 son iguales, este es 1, estos 2 son iguales, estos 4 son iguales, ¿se acuerdan? Estos 2 son iguales, este es único, estos son iguales y este es único. 9 tipos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos. Aquí está.
¿No ve? 9331. Esto es cuando son los dos caracteres dominantes. Lo único que les enseño en quinto semestre es estas dos fórmulas, porque yo ya no puedo hacer esto. Miren, esto se puede hacer aquí facilito. 2 a la n. Vamos con cómo se sacan los gametos cuando hay miles de pares de genes. Fácil, se cuentan los heterocigotos. Y el 2 se lo eleva a la cantidad de heterocigotos. El libro va directamente a 100, yo les enseño aquí. ¿Cuántos heterocigotos hay aquí, jóvenes? Ni uno. Cero. Cero. ¿Qué dice la fórmula? 2 a la 0. ¿Cuánto es 2 a la 0? 1. Ya hemos hablado, ¿no ve? Que cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. Y miren, un gameto. ¿Cuántos heterocigotos hay aquí? Ya pues, che, hablen. 1. 2 a la 1, ¿cuánto es? Aquí están. Miren, aquí están dos gametos. ¿Cuántos heterocigotos hay aquí? 2 a la 2, ¿cuánto es? ¿Se dan cuenta? Solo hay que contar la cantidad de heterocigotos y eso elevarlo a la potencia, ese número 2 a esa potencia. Aquí es 2 a la 0 porque no hay ninguno, 2 a la 1 porque hay uno y 2 a la 2. Así solamente hay que contar, tan fácil como contar cuántos heterocigotos hay. Y ahora, ¿cuántos tipos de cigotos voy a tener? La fórmula dice 3 a la n por 2 a la m. N es el número en que los padres son heterocigotos y M en que los padres son heterocigotos, homocigotos. Miren, aquí. El papá es heterocigoto y heterocigoto. La mamá es heterocigota y heterocigota. Entonces la fórmula dice 3 a la N. 3 a la N. ¿El papá en el primer par de genes es heterocigoto? Sí. La mamá también. 1. ¿El papá en el segundo par de genes es heterocigoto? Sí. El papá y la mamá también. Entonces hay un heterocigoto, un par heterocigoto en el papá y en la mamá, y otro par en el papá y la mamá. Por lo tanto, en la fórmula es 3 a la n. Por 2 a la m. ¿Hay algún homocigoto aquí? No, 0. Entonces, 3 a la 2, 9. Por 2 a la 0, 1. 9 por 1, 9. Hay 9 tipos de cigotos. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a repetir. Esta fórmula es para sacar gametos. Entonces, por ejemplo, veo aquí, este va a producir 4 gametos. ¿Por qué? 2 a la 2, 4. Y la mamá también, 2 a la 2, 4. 4 por 4, 16, nuestro tablero famoso. Ahora digo, ¿cuántos cigotos únicos va a tener o cuántos tipos de cigotos va a tener este papá con esta mamá? Y cuento, ¿en el primer par es heterocigoto? Sí. ¿En el segundo par es heterocigoto? Sí. Entonces es 3 a la 2. 3 a la 2, 9. Por 2 a la 0. ¿Por qué 0? Porque no hay ningún homocigoto. Y 2 a la 0 es 1. Por lo tanto, 3 a la 2 por 2 a la 0 es 9. Y listo. El libro no les enseña, como ahorita les estoy diciendo yo, con dositos. Directamente viene a 100. Dice, hay 100 gallinas, 100 individuos que tienen 100 genes. Y los 100 genes son heterocigotos. A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula, C mayúscula, C minúscula, D mayúscula, D minúscula. 100. Pucha, ¿cuántos tipos de gametos va a producir? Imagínense que yo haga mi tablerito, el tablerito que les he enseñado. Imposible. Por lo tanto, cuento cuántos heterocigotos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si los 100 son heterocigotos, 2 a la 100 es 1.27 por 10 a la 30 gametos. ¿Se dan cuenta la gran cantidad de variabilidad genética que puede haber? Aquí habían 4. Aquí hay 1.27 por 10 a la 30 tipos de espermatozoides y óvulos que puede formar. Enorme. Ok, y el libro dice, ¿sabe qué? Ese individuo es apareado con otro genéticamente exactamente igual que él. O sea, los 100 pares de genes heterocigotos.
¿cuántos posibles cigotos únicos va a tener? 3 a la 100 por 2 a la 0 porque no hay ningún homocigoto, y es 3 a la 100 por 1, es 5.15 por 10 a la 47 tipos de hijos que puede tener. A la miércoles. O sea, mi papá con mi mamá en los genes, si yo soy un toro, por ejemplo, o soy una cabra, un cabrito que nace, una gallina, un gallito que nace, mi papá y mi mamá han podido tener 5.15 por 10 a la 47 tipos de hermanos. O sea, una gran variabilidad. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber uno exactamente igual. Y eso es la aleatoriedad de la herencia. Ustedes jóvenes han sacado buenos genes de sus papás, de su papá, malos genes de su mamá. O al revés, malos genes de su papá, buenos genes de su papá, de su mamá. Y su hermano puede haber sacado al revés. ¿Por qué? Porque hay una recombinación de los genes durante la formación de los espermatozoides y los óvulos. Y eso es importante, el libro les dice, desde el punto de vista de evolución, porque ¿qué pasa? ¿No ve que ahora estamos hablando del calentamiento global, que aquello, que lo otro? ¿Qué pasa si realmente se calienta tanto? Un Holando no va a poder vivir ya en tanta calor. Un Angus no va a poder vivir, pero un Nelore sí. Y dentro de los Angus también va a haber tanta variación que algún Angus va a poder vivir. Eso es lo importante de la mutación. Muchas veces ahora con el coronavirus decimos, ¡ay, ha vuelto a mutar el coronavirus! Es importante para la mutación, para la evolución, pero reduce nuestra habilidad para controlar los resultados. Este toro con esta vaca debería dar esto, pero mira lo que ha dado una ñañaca, o ha dado algo mejor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para aumentar la probabilidad? Es aparear lo mejor con lo mejor. Pero en realidad no tenemos control sobre lo que se llama en inglés Mendelian sampling o muestreo mendeliano de los genes. Más o menos, ¿cómo explico yo esto siempre? Han ido a Pollos Chuy, Pollos Kik, y en cualquier lugar, ¿no ve que donde juegan los niños hay unas pelotitas rojo, blanco, negro, amarillo, de todo color? Cada una de esas pelotitas es un gen. Y si yo les digo, a ver, vamos a formar un espermatozoide o un óvulo, las negras no son buenas, las amarillas son las que producen más huevo. Entonces, tráeme un espermatozoide, tiene que tener 10 genes. Ah, belleza, yo agarro y traigo todas las amarillas. Pero si yo pongo las pelotitas en una bolsa negra, rojo, negro, amarillo, verde, blancas, y les digo otra vez acá 10 pelotitas que son los genes, ¿será que van a sacar las 10 amarillas como cuando están viendo el color? No, van a sacar una negra, una blanca, con suerte van a sacar 3 amarillas. Así se forman los gametos, ¿sí? Así se forma un espermatozoide, así se forma un óvulo. Y eso es el Mendelian sampling, que es un muestreo aleatorio de los genes paternos causadas por la segregación y recombinación de los genes durante la formación de los gametos y luego la formación de los embriones. O sea, hay millones de espermatozoides. ¿Cuál va a entrar a fecundar el óvulo? No sabemos. Suerte. Y si quieren verlo, designio de Dios. Dios ha determinado que ustedes sean lo que son, porque podían haber millones de otros espermatozoides que entren a ese óvulo. Otros no le llaman Dios, le llaman aleatoriedad de la herencia. Cualquiera puede fecundar el óvulo, no sabemos cuál. Y el ejemplo que da el libro es bien bonito. En peces, dice, voy a aparear el peor macho con la peor hembra y la mejor hembra con el mejor macho. Lo peor con lo peor, lo mejor con lo mejor. Y miren, lo peor con lo peor tiene una media de sus hijos. Lo mejor con lo mejor tiene una media de sus hijos. Y miren, la media de los hijos de padres superiores, pucha, está por mucho más arriba que la media de los hijos de padres inferiores. ¿Se dan cuenta? O sea, porque estos tienen mejores genes, entre comillas. Pero, fíjense, algunos hijos de papá y mamá malo son tan buenos como la media de los padres buenos. ¿Qué quiere decir? Que por más de que mi papá sea malo y mi mamá sea mala,
por la aleatoriedad de la herencia, por mi buena suerte, yo he recibido muy buenos genes, los mejores genes del papá malo y los mejores genes de la papá mala, y soy tan bueno como el promedio de los hijos de padres buenos. Y lo contrario también ocurre. Oye, mi papá es el mejor, mi mamá es el mejor, este es mi mejor toro, este es mi mejor vaca, mire la ñañaca que me ha dado esto. ¿Por qué? Y eso no entiende el ganadero. ¿Por qué si es mi mejor toro y mi mejor vaca, da un hijo malo? Porque la aleatoriedad de la herencia ha dicho, este toro también tiene genes malos. Y esta vaca que es tan buena también tiene genes malos y pasa, y por mala suerte, produce un ternero que es tan malo como el promedio de los hijos de padres malos. Y eso es lo que hacen aquí muchos. Miran un hijo de un toro y dicen, pucha, este es rasador o es mejorador. Con 3 hijos, con 4 hijos. No, yo tengo que tener miles de hijos para poder decir, este toro realmente pasa buenos genes. Y lo que yo quiero hacer en mejoramiento genético es determinar, identificar cuál es el mejor de los mejores. Miren, aquí está la media de los hijos que tienen padres superiores, pero hay algunos hijos que son súper buenos, que sacan el mejor gen del papá, el mejor gen de la mamá, tienen los mejores genes. Yo tengo que identificar a estos animales para que estos animales sean los papás de la siguiente generación. Así de sencillo es esto. Véanlo bien, es un bonito ejemplo. Y dice, en algunos puntos de coincidencia, los genes que pasan de papás a hijos se comparan con los naipes. Cuando han jugado cartas, ustedes han jugado loba, han jugado póker, han jugado loba o calzón sucio, aunque sea. ¿No ve? Han jugado. A veces reciben buenas cartas y a veces reciben malas cartas, porque se barajan todas las cartas. Los genes en los testículos, los genes en los ovarios se barajan, jóvenes, y sale una mano y reparte eso a un espermatozoide y a un óvulo. A veces uno recibe una buena mano y a veces recibe una mala mano. Y hay machos, gallos, cerdos, patos, que algunos, todas sus manos, o no diré todas, la mayoría de sus manos son buenas. Esos son los que tengo que usar como reproductores. Y eso es lo que yo tengo que determinar. ¿Y cómo? Ya lo vamos a ver en quinto semestre. Eso es lo único nuevo del capítulo 3, porque el resto es lo que hemos visto este semestre. Dominancia y recesividad, codominancia, sobredominancia, genes letales, alelos múltiples, genes aditivos, pleiotropía y epistasis. Y este libro nos enseña con esto. Yo les he enseñado así, amarillo, verde, amarillo, ¿no? Aquí dice, dominancia completa es cuando el heterocigoto es igual que el dominante. Codominancia cuando el heterocigoto está en algún rango al medio de los dos, y la codominancia es cuando está en el exacto medio, rojo-blanco da rosado. Hay otro que no les he hablado, que es la sobredominancia, cuando el heterocigoto es más que uno de los homocigotos. Luego viene la epistasis, que ya hemos visto, que es la interacción de genes en diferentes cromosomas que hacen que otro gen deje de actuar. Y esto es lo nuevo, los genes aditivos. Esto vamos a ver con más detalle en quinto semestre, pero los genes suman o restan. Miren, aquí hay 3 toros, el 1, el 2 y el 3. Y cuando yo veo el fenotipo, o sea, qué cantidad de leche produjeron las hijas de este toro, resulta que este es el que mejor fenotipo tiene, este es el segundo y este es el tercero. Pero si yo pudiera ver los genes, que ahora con la genómica se va a poder ver, pero antes no se podían ver los genes, veo que algunos restan y otros suman y otros no hacen nada. Son miles de pares de genes. Aquí apenas hay 6. Y en este primer animal, mi chica, si sumo la genética, dice que es 16. Si sumo la genética aquí, dice que es 5. Y si sumo la genética, dice que aquí que es negativo. A la miércoles, miren. El mejor toro no es tan bueno. El segundo toro es pésimo. Y el tercer toro es el mejor genéticamente. ¿Por qué si el tercer toro que tiene la mejor genética, por qué el tercer toro que tiene la mejor genética es el que tiene el peor fenotipo? ¿Qué pasó, jóvenes?
¿Mm? Capítulo 1. El fenotipo es igual a la genética más el ambiente. Tuvo un ambiente negativo. ¿Qué es un ambiente negativo? Por ejemplo, en un torito al destete, en un animalito al destete, que se le muera la madre, que su madre no dé leche, que él se enferme. Entonces aquí hay un ambiente negativo. Yo aquí he borrado el ambiente. ¿Qué valor creen que había para este animal como valor ambiental? Si aquí es 16 y aquí es 6. ¿Nada? Menos 10. Porque él es genéticamente positivo 16. Menos el ambiente negativote que tiene menos 10. Su fenotipo va a dar 6. A la miércoles, lo que yo veo no necesariamente refleja la genética. Este tiene buena genética, pero es el que peor fenotipo tiene. ¿Pero por qué tiene fenotipo malo? No por la genética, sino por el ambiente. Por eso he empezado. Las características poligénicas dependen de la genética y del ambiente. Y luego ya no hablo más porque esto ya lo daba ahí, que ni siquiera el libro creo que tiene los cromosomas, el cariotipo y pare de contar, que esto ya lo hemos visto. Se acabó. Mañana vemos de forma presencial este capítulo, genes en las poblaciones. Ahí se acabó, jóvenes.